Bienvenidos a este domingo, Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos los padres. Que la pasen bien, Padre. Esta mañana vamos a exaltar el nombre del Señor. Le invito para que se ponga de pie los que estamos aquí en casa. Y los que nos están viendo a través de las redes sociales, también les invitamos que puedan adorar juntamente con nosotros el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Y vamos a celebrar al mejor Padre de todos los padres, a nuestro Dios. Así que le invito a que ore juntamente con nosotros para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias en esta mañana por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por enviarlo en rescate por nuestras vidas. Gracias por darnos salvación. Tu gracia, Señor, es sublime. Tu gracia, Señor, es grande, Padre. Y en esta mañana queremos exaltarte. Queremos que tu Espíritu Santo venga, que tu Espíritu Santo nos guíe. Y Padre, recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Le invito en esta mañana que podamos adorar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Amén.
adoro por lo que hiciste. Y díselo, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Padre, Señor, te adoramos en esta mañana por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor. Has hecho, Señor, tantas cosas, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Tu gracia, Señor, Padre, nos llena, Señor, de gozo, de alegría, Padre. Es tu amor sobre nosotros y en esta mañana te exaltamos, oh Dios. Gracias, Señor. Y queremos ofrecernos a ti, Padre, como una ofrenda, Señor, grata a tus pies, como un olor fragante, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Padre, en esta mañana, que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda de alabanza para ti. Que mi vida sea una ofrenda de alabanza para ti. Que mis labios te alaben y proclamen salvación. Que mi vida sea una ofrenda de alabanza para ti. Que mis labios te alaben y proclamen salvación.
bendición. De ti dependo, eres mi vida. De ti dependo, eres mi guía. De ti dependo cada día. De ti dependo, eres mi guía. Confiaré en ti, en tu fuego, confiaré en ti, en tu perfecto control. Confiaré que tú me abrazas, confiaré que tú no me dejarás. De ti dependo, eres mi vida. De ti dependo, eres mi guía. De ti dependo cada día. De ti dependo, mi alegría. Dependemos de ti, oh Dios, cada día, Dios, en cada amanecer, mi Señor, en cada amanecer, tu presencia puedo ver, en cada respirar, tu aliento siempre está, en cada amanecer, tu presencia puedo ver, en cada respirar, tu aliento siempre está. De ti dependo, eres mi vida. De ti dependo, eres mi guía. De ti dependo cada día. De ti dependo, mi alegría. De ti dependo, eres mi vida. Siempre de ti dependo, eres mi guía. De ti dependo cada día. De ti dependo, mi alegría. De ti dependo, eres mi vida. De ti dependo, eres mi guía. De ti dependo cada día. De ti dependo, mi alegría. Señor, dependemos de ti. Ahí donde estás, dile: Señor, yo dependo de ti, Señor Padre. En esta mañana presento mi vida, mi corazón, Señor, como una ofrenda grata, Señor. Amén. Quizás, Señor, no tenga mucho que darte, Padre, pero tengo un corazón que ofrecerte, Dios. Y con él, Padre, puedes hacer tu perfecta voluntad, oh Dios. Sí, Señor. Te entregamos el corazón, oh Dios. Así es. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace sufrir.
suspirar, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Quebrantado una y otra vez, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Impresionante, eres digno, solo ante ti yo me inclino. Díselo otra vez en tu corazón, eres digno, tú eres digno.
tus manos hacia Dios. Dios es digno. Impresionante eres digno, nos impresionas. Yo me inclino. Señor, nos postramos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Señor, disponemos, Señor, el adorarte, el bendecirte, Señor, el poder reconocer, Señor, tu señorío, reconocer que tú eres grande, Señor, eres maravilloso. Señor, tú eres digno de recibir nuestra alabanza, Señor, nuestra mejor adoración. Señor, es ante ti, Dios. Señor, porque tú criaste los cielos, Señor, tú criaste la tierra, Señor, y todo lo que en ello hay. Y Señor, por eso, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, tú eres digno, Señor, que tu creación, Señor, toda tu creación te adore, Señor. Y Señor, por eso te decimos, Señor, que tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús vamos a decirle con nuestro corazón, le vamos a decir, eres digno. Digno, levanta tu voz eternamente. Digno, impresionante, tú eres digno, solo ante ti. Conocerte a ti, oh Dios, Padre, que tú eres, Señor, galardonador de aquellos que le buscan, oh Dios. Padre, que tú estás mirando, Señor, sobre la tierra, Señor, y Señor, trayendo, Señor, paz, trayendo justicia, trayendo sanidad, oh Dios, sobre todos aquellos, oh Dios, que tú miras, oh Dios, justos, oh Dios. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tu mano, Señor, sea extendida, Señor, tocando vidas, tocando corazones, oh Dios. Oramos, Señor, por aquellas personas, Señor, que están pasando, Señor, problemas en este momento, Dios. Padre, que tu mano sea extendida, Señor, y traiga, Señor, esa solución, Señor, a esos problemas, oh Dios. Padre, que abran sus corazones a ti, oh Dios. Aquellos, Señor, que están en enfermedad, oh Dios, en este momento oramos por ellos, oh Dios. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que están combatiendo, Señor, esta enfermedad, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, en este momento, Señor, en camas de hospital, oh Dios, levánteles, oh Dios. Trae, Señor, nuevos pulmones, oh Dios, sopla, Señor, soplo de vida, Señor, soplo de aliento, Señor, sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Declaramos, oh Dios, sanidad, oh Dios. Declaramos tu poder, oh Dios, sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, oh Dios. Hemos de ver tu gloria, Señor. Hemos, Señor, de decir, Señor, porque tú has hecho, Señor, maravillas, oh Dios. Porque tú eres grande, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, oh Dios. Y a ti te damos la gloria, te damos la honra y te damos el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Es un gusto el poder estar en la casa de Dios y que usted haya tomado el tiempo para poder estar aquí, para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Es maravilloso. Feliz Día del Padre a todos los papás. Que Dios les bendiga, les guarde, les dé conocimiento, sabiduría para poder criar a sus hijos. Y creemos que Dios, cuando nos da sabiduría, cuando nosotros pedimos,
Y le pedimos a Dios sabiduría. Dios nos da sabiduría para poder criar a nuestros hijos. Yo podría pensar que los hijos son como, ese sermón estaba pensando, le iba a poner los hijos de Walmart. Los hijos de Walmart, y no porque sean hijos de Sam Walton, pero porque cuando usted va al Walmart o a cualquier tienda, usted agarra el carrito, y si usted deja el carrito solo, si lo empuja usted el carrito, se va solo y se va para todos lados, menos para donde usted quisiera que se fuera. Así que usted que está guiando el carrito tiene que agarrarlo de las dos manos y para poder guiarlo. Y así son los hijos, ¿no? O así hemos sido también, porque también somos hijos, somos padres, somos abuelos, y así que todos somos de esa manera, y necesitamos la guianza, la dirección de Dios, el conocimiento, sabiduría de Dios. Y yo especialmente cuando tengo hijos y nietos, y me doy cuenta que mis hijos, dijo Holly, dice, ¿cómo? Dice, eres terco tú, terco yo. Y los hijos que van a salir, pues tercos también, ¿no? Cabezas duras, ¿no? A veces somos de voluntad muy fuerte. Y me doy cuenta que una nietecita que tengo ya mostró, está enseñando el cobre. Y también tiene su voluntad fuerte. Y así que tiene uno que manejarla con cuidado. Es un gusto el poder estar en la casa de Dios. Así que felicidades a todos los papás. Espero que los hayan y los estén consintiendo. Y yo quiero hablarles a ustedes en este día, papás. Yo creo papás y mamás y a todo el mundo este mensaje, porque yo creo que es poderoso para poder nosotros criar a nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y son una bendición los 3. A veces fueron dolores de cabeza. A veces todavía creo que uno piensa que ya son hijos, ya son grandes, y dice, no, pues ya me desocupé de mis hijos. Pero yo creo que nunca terminamos de ser papás, ¿verdad, papás? Amén. Nunca terminamos de ser papás. Ya son viejos, talayotes, dijo mi abuela, y ya casados, pedidos, como dije, sí, por ahí, harina de otro costal, pero todavía uno se preocupa por los hijos y quiere que te vaya así. Así que pues uno nunca termina. Yo le voy a invitar en este día a que abra su Biblia en Jueces, en el libro de Jueces, el capítulo 13, Jueces capítulo 13, comenzando con el verso 1 hasta el 12. Jueces capítulo 13, verso 1 hasta el 12. Y yo creo que este mensaje es para todos y cada uno de nosotros, el poder preguntarnos cómo a veces criar a nuestros hijos. Y la cuestión es que ya cuando uno termina de criar a los hijos, entonces vienen los nietos. Y pues a veces pensamos que cuando tenemos hijos y ya terminé con los hijos, pues ahora voy a hacer lo que quiera con los nietos, pero también son su responsabilidad. Y si no me la dan, yo me la tomo. Y si no me la dan, pues ya saben, ¿para qué tuvieron hijos? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Entonces yo fui y he sido un padre estricto. Amén. Sí, soy un padre estricto y y he sido un padre estricto, así que pues lo digo por experiencia y me lo afirman los hijos. Y así que necesitamos ser padres, mis hermanos, necesitamos ser padres fuertes, amorosos con nuestros hijos. Así que, porque ninguno de nuestros hijos son iguales, no podemos tratar a todos iguales. Pero yo creo que tampoco debemos de aflojarle las cuerdas, las tuercas. Porque fuimos duros con el primero y con el último somos bien blanditos y nos hacen bailar, ¿no? Al contrario, hay que ajustarle las tuercas a todos. Yo así soy y por eso lo digo. Jueces capítulo 13, quiero invitarle para el miércoles a las 7 para que pueda estar con nosotros en el estudio bíblico y para poder aprender de la palabra de Dios. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer, así que vamos a aprender de la palabra de Dios el miércoles a las 7. Hoy vamos a aprender de su palabra. Esto es la vida de Sansón, Todos conocemos la historia de Sansón. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso
Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por eso, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo criar al niño que va a nacer? Dios escuchó a Manoa, y el ángel del Señor y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra. Pedimos, oh Dios, tu dirección, tu guianza, Señor, sabiduría, Padre, para poder entender y para poder, Señor, recibir tu palabra, Señor. Danos oídos, corazones abiertos, Señor, corazones, Señor, dispuestos, Señor, para escuchar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El primer día del Padre se celebró en 1909, el 19 de junio. Y fue en la ciudad de Spokane, Washington, donde se celebró la primera vez, o donde una mujer, una hija de un señor llamado, el señor se llamaba William Smart. El señor William Smart fue un soldado que estuvo peleando, un veterano de la guerra civil. Cuando ellos tuvieron 6 hijos, cuando estaba por nacer su sexto hijo, la esposa del señor Smart falleció. Por lo tanto, ese señor Smart tuvo que criar a sus 6 hijos como un padre soltero. Y todo el trabajo que había hecho este hombre, ese señor Smart, por todos sus hijos, sus 6 hijos, un día, esa mujer la señora Dodd decidió celebrar y reconocer la vida del padre, como celebrando ese día. Y fue aquí en los Estados Unidos, fue hasta alrededor de los 60 cuando se decretó el Día del Padre como un día festivo. Para muchos papás dirán: no, hombre, los del Día del Padre ni se acuerdan. No, pero el Día de la Madre dicen: no, pues toda la cosa, ¿no? Tampoco no, el Día de la Madre, regalos, mañanitas y serenatas. ¿Quién le llevó serenata? ¿Nadie le llevó serenata? ¿Ningún papá recibió serenata? Nada. A nadie, ¿no? Y dices que te fue bien, que te hicieron desayuno, ¿no? Pero hay una importancia en el involucramiento de los padres, es decir, de la figura paterna en la familia.
dentro de nuestra sociedad hispana, muchas veces nosotros como hispanos, muchos papás no estamos involucrados en la vida de nuestros hijos, porque pensamos nosotros que el hombre solamente tiene que ir a trabajar, tiene que ganar dinero para poder proveer para su familia, ¿cierto? Que es mucho de lo que nosotros tengo que trabajar y nos enojamos con la mujer y le decimos, mujer, yo tengo que trabajar para poder mantenerlos a todos ustedes, ¿cierto? Lo hemos escuchado, no os hagáis. Lo hemos escuchado, pero no es simplemente el poder aportar dinero como padre, como papá, el poder aportar el dinero para el sustento de la familia, de los hijos, pero hay algo importante del poder, el poder estar involucrados en la vida de nuestros hijos. Me ha tocado por experiencia, y lo digo por experiencia, que hay muchos papás. A mí me ha tocado estar con mujeres, o me tocó estar con mujeres que estaban pariendo sus hijos y los papás se salieron porque no querían estar en el nacimiento de sus hijos, y por lo tanto pues a mí me agarraron de papá postizo y me tocó ver varios nacimientos. A nadie de sus hijos dije nada por agradecimiento al intérprete, le voy a poner a mi hijo Arturo. Nadie fue agradecido conmigo, no, pero yo estuve ahí y me ha tocado ver muchos de esos, porque los papás dicen, yo no quiero estar ahí, eso no es para mí, y no quieren estar involucrados, y muchas veces miramos nosotros que la falta del involucramiento del papá en la crianza de los hijos, miramos nosotros que hoy estamos pagando nosotros el precio, la factura que nos ha dado por la falta que hemos tenido como padres de poder estar involucrados en la vida de nuestros hijos. Tal vez en muchos de los casos, muchas veces nuestros hijos no están siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque si usted, como es cristiano, usted es la figura paterna, usted es la persona principal del hogar, usted es la cabeza del hogar, y muchas veces usted quiere imponer alguna cosa, pero no miran a ese Cristo en usted. Y sabía usted que nuestros hijos, la primera imagen que tienen de Cristo o de Dios es usted. Usted es la figura que van a mirar sus hijos. Cuando usted le hable de Dios, usted es la figura de Dios para sus hijos, hasta que sus hijos tengan un encuentro real y verdadero con Dios. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos nosotros estar no simplemente involucrados, pero ser hombres y mujeres de Dios, que amemos a Dios, que podamos mostrarle a nuestros hijos que amamos a Dios, no simplemente en palabra porque venimos a la iglesia, pero en muchas ocasiones pensamos, y lo he escuchado y me tocó verlo en muchos de los casos, los papás, el hombre decían, porque mira, los papás dicen, que se vayan los hijos a la iglesia y que se vaya la mujer a la iglesia, pero el papá no iba a la iglesia. Y ha tocado ver ese tipo de cosas. Pensamos, que ellos vayan a la iglesia. ¿Y usted qué? Usted es la figura, usted es el ejemplo. Así que, mis hermanos, necesitamos nosotros el poder ser esa figura. Ya sea cualquiera cual sea usted en su papel como padre, como abuelo, usted tiene todavía esa figura para sus hijos. Y mis hermanos, como les digo, nunca vamos a terminar de ser padres, nunca vamos a terminar con esa labor en la cual Dios nos ha encomendado. Mire, Dios nos ha bendecido con hijos. Amén. Son una bendición nuestros Amén. Hijos. Son una bendición. Si es una bendición, no son dolores de cabeza. Pero Proverbios nos enseña, mis hermanos, para que nuestros hijos no sean un dolorcito de cabeza y que sean una bendición. Necesitamos nosotros estar involucrados en ello. Y aquí miramos nosotros esa historia. Todos conocemos y hemos leído la historia de Sansón. La hemos leído. Sansón fue un hombre. Ahora, miramos que Dios levantó a Sansón en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la gente no estaba haciendo la voluntad de Dios, no hacía lo que agradaba a Dios, entonces Dios levantó a un hombre. Nos dice la historia que por 40 años había estado esclavizado por los filisteos.
Y entonces Dios levanta a Sansón como un libertador para ellos. Sansón cometió sus horrores. Sabemos la historia, ¿cierto? Conocemos la historia de Sansón, que hizo lo que tenía que hacer, que no agradó a Dios, pero algo que tenían que hacer sus padres. Y como nosotros como padres necesitamos hacernos esta pregunta, debemos de hacernos cada uno de nosotros. El papá de Sansón hizo la pregunta correcta. Cuando se dieron cuenta que iban a tener un hijo, era una responsabilidad. Mis hermanos, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad mantener a mis hijos. Es mi responsabilidad alimentar a mis hijos. Es mi responsabilidad educar a mis hijos. Y es mi responsabilidad enseñarles los primeros principios de la palabra de Dios a mis hijos. Soy responsable porque Dios me ha confiado hijos. Y como abuelos decimos, los abuelos decimos, hay que hacer alcahuetes, ¿cierto? Los abuelos son alcahuetes, desafortunadamente. Yo le compro leche de gansito a mi nieta. Y le dije a mi nieta el otro día, mijita, cuando vayas al dentista y te pregunten por qué tienes los dientes picados, es porque tu tata te compra leche de gansito. Pero no debe ser eso. No se trata como abuelos, no significa que vamos a hacer nosotros alcahuetes. Necesitamos poder ayudarles, educarlos, porque es nuestra responsabilidad. Somos responsables. En una ocasión, muchos hemos escuchado el dicho que dice, echando a perder se aprende, ¿cierto? Y un maestro me dijo, el maestro Valle me dijo a mí, no se puede utilizar este dicho aquí porque estás educando niños. Y mi hermano, no podemos echar a perder a uno. Mire, me echaron a perder a mí, ¿no? Me dijeron 5 años después, dice, no, pues echando a perder se aprende, ¿no? And there you go. Y 5 años después dijeron, and there you go la otra, ¿no? Y echando a perder se aprende. Mi hermano, no se puede echar a perder. Porque son hijos, son personas y necesitamos educarlos. Y Manoah hizo la pregunta que usted y yo necesitamos hacernos. ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Una es cómo lo vamos a estar enseñando. Tenemos responsabilidad. Y la otra pregunta es cómo debe de comportarse. Necesitamos nosotros aprender cómo van a comportarse nosotros. ¿Cómo quieres que tus hijos se comporten ahí en la calle? Usted ha visto muchas veces. Ahora, no es malo protestar. La manera es cómo se protesta, ¿cierto? Y miramos que desafortunadamente cuando no hay autoridad en la casa, muchas veces miramos los desmanes que se hacen, los desastres que se hacen. ¿Por qué? Porque los hijos no han tenido autoridad en su casa, no se les ha enseñado la autoridad, no hay una autoridad en su casa. Si en su casa no respetan a los padres, menos van a respetar las autoridades. Y si no respetan en su casa, no respetan a las autoridades, mucho menos van a respetar la autoridad de Dios. Aleluya. Estoy tirando strike o están muy serios. Pero es una verdad, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad. Cuando usted y yo, mi hermano, seamos personas responsables. El día de ayer fue Holly a mirar a Totó y llegó Holly a la casa y me dicen, los suegros de Totó están en su casa. Y el papá de Ashley dice, ¿cómo le hicieron ustedes para criar a un hijo tan chulada? Mire cómo se siente uno. ¿Cómo se siente? Mi hermano, es un orgullo que alguien te diga, criaste bien a tus hijos. Es un orgullo, me siento orgulloso. Me siento orgulloso como padre que hice el trabajo. Me lo soné a los 3. Fui estricto. Amén. No Pero mis hermanos, déjenme darle 3 cosas para antes de que se me duerma y se me aburra.
tres cosas en las cuales, si usted quiere, mi hermano, poder criar hijos y usted sentirse orgulloso de sus hijos, déjeme darle tres cosas que como padre, ya sea hombre o mujer, pero como padre, la figura paterna, necesitamos hacer. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Número uno, necesitamos nosotros pedir sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios, mis hermanos. Y ahora le voy a decir esto, fíjese lo que pregunta Manoah en Jueces, el capítulo 13, verso 8, dice: entonces Manoah oró al Señor, dice: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Necesitamos, mis hermanos, cómo aprender a criar a nuestros hijos. Amén. Desafortunadamente, muchas veces no aprendemos porque ningún papá, ninguna mamá viene listo para poder criar a los hijos. Yo no fui a un curso para que me enseñaran cómo criar a mis hijos. Y me he dado cuenta que las maneras de crianza han cambiado a través de los años. Mis abuelos no criaron a mi papá de la manera que mi papá me crió a mí. Y yo no crié a mis hijos de la manera que mi papá me crió a mí. Yo crié a mis hijos de mi manera. Y mis hijos están criando a sus hijos a su manera. Y es cierto. Pero algo que necesitamos nosotros es poder tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? El miércoles, si usted estuvo mirando el estudio, se dio cuenta que hablamos acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En la actualidad, mis hermanos, hemos estudiado, somos personas con más conocimiento, tenemos más escuela que mis abuelos, que mis papás, que nosotros tenemos más escuela, tenemos más conocimiento, pero desafortunadamente, mis hermanos, el gran estudio, el conocimiento humano que tenemos ha echado fuera el conocimiento o la sabiduría de Dios. Porque la Biblia nos dice, porque queriéndose hacerse sabios, dice, se volvieron ¿qué? Necios. Y sabe que la palabra necios significa rebeldes. Una persona necia es un rebelde. Y mis hermanos, muchas veces estudiamos psicólogos y nos dicen: mira, ya no le pegues al muchacho. A mi papá lo mandaban a la escuela a pedradas, es lo que él dice. Ahora, gracias a Dios que mi papá no me mandó a pedradas a la escuela. Y yo no mandé a pedradas a mis hijos. Pobre de ellos, ¿no? Pero mire, a todos nos enseñaron, nos regañaban. Si nos portábamos mal, mi hermano, híjole, yo era una pildorita. Mi mamá me decía: rebelde sin causa, me decía. Y queda uno marcado ahí. Rebelde sin causa, me decía mi mamá. Y realmente no tenía ninguna causa. Yo, pues, ¿cuál es la causa? Pues la causa. Pero me decía: tú eres un rebelde. Y Dani, si usted va al Facebook de Dani, usted va a mirar una fotografía que nos tomaron en noviembre de 1974, el siglo pasado, afuera de la iglesia del Nazareno en Ensenada. Si usted va y mira esa foto, mire, yo estoy así, mire. Yo estaba enojado. A los 9 años de edad, me faltaba un mes para mi cumpleaños número 10. Ya tenía 10 años, mire, y yo estoy enfutado ahí, mire. Mire la foto y usted mira, yo ahí, en ese momento, yo sé que estoy enojado y sabía que estaba enojado. Me acuerdo, a los 10 años me acuerdo, estaba enojado. Estaba enojado, yo no sé por qué, pero estaba enojado. Y lo muestro en mi pose. Lizzie me dijo hoy en la mañana: mira tú con toda tu actitud, me dijo. Mis hermanos, necesitamos educar a nuestros hijos con sabiduría de Dios, no sabiduría humana. Necesitamos la sabiduría de Dios. Hay muchos libros que te van a decir cómo criar a tus hijos. No, ya no les pegues a los niños. Ya no se les pega a los niños. Ya no se les pega. Ya. Mire,
le dicen, mira, ya te dije, si lo vuelves a hacer la 1001 vez te voy a pegar. Y el chamaquito lo vuelve a hacer las 1500 veces y no le han pegado. No le han dicho, párate, ya te dije. Y el día que me agarraron fumando a mí, me agarró mi papá de acá y de acá y me echó a la camioneta como que si fuera un saco. Volví a fumar, no volví a fumar. Y era un niño. Yo miraba a los grandes fumar y decía, no, pues de aquí soy. Si no hubiera fumado de esa edad, yo hubiera crecido como 2 metros. Pero necesitamos la sabiduría de Dios, mis hermanos, para poder guiar a nuestros hijos, para poder enseñarles. Necesitamos la instrucción, mis hermanos. La palabra de Dios nos da a usted y a mí la pauta para guiar a nuestros hijos. Amén. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, en Proverbios, el capítulo 4, verso 7, dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia. Padres, necesitamos inteligencia, sabiduría para guiar a nuestros hijos. Porque sabe que ninguno de nuestros hijos son iguales. Amén. Ninguno. Usted piensa, pues es el mayor y va a salir así. El segundo pues va a ser igual. No son iguales. Cada quien tiene su carácter, ¿cierto? Miren, mis hijos eran bien dóciles. Tiempo pasado. Pero yo les decía algo, sí papi. Y sí papi. Miren, nomás se me fueron a la universidad y yo les decía, ¿y por qué? Yo volé. Como dijo mi mamá, porque soy tu madre. Por eso. Y ahora, híjole, pues ¿qué le digo? Oye, ¿por qué? Ninguno de nuestros hijos, y sabe que se da cuenta que sus hijos comienzan a mostrar quiénes son, su personalidad. ¿Se da cuenta? Sus hijos cuando salen comienzan a mostrar su personalidad. Y usted regresa y se da cuenta, híjole, pues que mandé a uno y me regresaron a otro. Y usted necesita sabiduría para guiarle. Y Salomón, David le dijo a su hijo, Salomón le dijo, adquiere sabiduría. Salomón dice, adquiere sabiduría. La sabiduría de Dios, mi hermano. Amén. La sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos vienen de Dios. Dios te prestó tus hijos y tú necesitas preguntarle al dueño de esos hijos, ¿cómo debo guiar a mis hijos? ¿Cómo deben de comportarse? Mis amigos, necesitamos decirle a nuestro hijo, mi hijo, cuando vayas a cierto lugar, acomídete. Haz algo. Di gracias. Con permiso. Sé educado. Porque tú quieres que tus hijos sean bien educados. Y mi hermano, usted podrá decir, híjoles, que estos así, le estoy diciendo lo que me decían a mí, ¿ok? Mi mamá me decía, me vas a sacar caras verdes. Yo no sé, nunca le saqué canas verdes a mi mamá, pero mi mamá me decía, va a sacar canas verdes. Se las pinta, pero sí salieron verdes. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Necesitamos sabiduría. Y cuando usted y yo necesitamos la sabiduría para guiar a nuestros hijos, mis hermanos, hay un libro que se llama, que ha sido un tesoro para mí el poder leer ese libro, el libro que se llama Señor, que mis hijos te amen. Les recomiendo a todo padre de familia, Rey Matos, que mis hijos te amen. Mis hermanos, usted quiere que sus hijos amen a Dios. Debe de ser nuestro deseo que nuestros hijos amen a Dios, que sirvan a Dios. Mis hermanos, eso es lo que usted quiere. Amén. Mi hermano, yo doy gracias a Dios por mis 3 hijos. Mis hermanos, yo fui fuerte. Y los que me conocen saben que yo fui fuerte con mis hijos. Y gracias a Dios, mis hermanos, que mis hijos no se me han desviado. Porque si no, le digo al Señor, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Mis hermanos, yo no quiero hijos, mis hermanos, que sirvan de leña para el infierno. Gracias a Dios, mis hermanos, por mis hijos que están sirviendo.
que no se han apartado del camino de Dios, mis hermanos. Y eso es un orgullo, el poder tener la sabiduría de Dios. Y cuando necesitamos, usted y yo tenemos la necesidad de sabiduría porque no sabemos cómo guiar a nuestros hijos, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Santiago, el capítulo 1, verso 5, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Usted necesita la sabiduría de Dios, mi hermano. No se haga inteligente y decir: vamos a tratar de esto. Busque la guianza de Dios. Así como Manoah dijo: ¿cómo debo criar a mi hijo? ¿Cómo debo criar a little Johnny? Necesito aprender cómo guiar a mis hijos y cómo debe de comportarse. Cuando él salga de aquí, ¿cómo va a comportarse? Necesitamos hacerlo. Amén. Y usted, mi hermano, cuando salgan sus hijos, usted va a decir: he hecho lo que tenía que hacer. He cumplido con mi trabajo. Mis hermanos, cuando mis hijos se fueron a la universidad, cuando ellos se fueron, ya no estaban en mi casa para pedirme permiso. Puedo ir, voy a hacer. Ellos ya hacían lo que tenían que hacer. Yo ya no estaba ahí para estarlos como helicopter father. Aunque creo que no fui, pero algunos decían: no se trata de hacer helicóptero sobre sus hijos. Mis hermanos, necesitamos darles la oportunidad y creer y poder confiar en sus hijos. Si usted le ha enseñado a sus hijos, ellos van a hacer. Número 2, instruya a sus hijos, mis hermanos, de una manera bíblica. Como les digo, hay muchas enseñanzas. Usted puede ir a bibliotecas, puede ir a lugares donde venden libros de cómo enseñar a los hijos. Ahora la nueva psicología de los hijos, ahora la nueva psicología de los hijos dice: es que ya le hablé, ya le dije, soy su amigo. Mi hermano, usted, déjeme decirle, usted no es amigo de sus hijos. Yo nunca he sido ni voy a ser amigo de mis hijos. Mi papá no fue mi amigo, ni es mi amigo, es mi papá. Porque amigos tengo el Dani. Y de ahí para le contar, ¿no? Y como me decía mi papá nos decía: y si tienes dinero en la bolsa, tienes amigos, ¿cierto? Cuando traes dinero, traes amigos, ¿no? No traes dinero, vas a la escuela y sin dinero no traes amigos. No, pues este no trae nada, más piojo que nada. Pero mis hermanos, déjenme decirle, usted no es amigo de sus hijos. Usted es el papá. Usted es una figura. Usted, mi hermano, es la figura paterna, materna de sus hijos. Usted no es el best friend de su hijo. Si un papá quiere ser, dice: es que somos amigos, usted es un chavorruco. Usted quiere mantenerse jovencita: es que somos amigos, me gusta que me digan, mira, nos parecemos, somos como hermanos. No. Tú eres papá, tú eres mamá, no eres amigo de tus hijos. Y para poder guiar a nuestros hijos, mis hermanos, necesitamos nosotros guiarlos de una manera bíblica. Si usted no está leyendo la Biblia y poder guiar a sus hijos, así como Manoah preguntó: ¿cómo van a comportarse? ¿Cómo debo enseñar a mis hijos? Si usted no lo está haciendo, mi hermano, usted necesita poder buscar en la palabra de Dios cómo guiar a sus hijos. Mire lo que dice el Salmo 32, verso 8. Dice: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Mis hermanos, Dios nos da instrucción. Si usted y yo le pedimos a Dios, le pedimos sabiduría, como dice Santiago: al que le haga falta sabiduría, demándesela a Dios. No sabes cómo lidiar con tu hijo rebelde, con tu hijo con problemas, demándale sabiduría a Dios, porque tú tienes un hijo rebelde, una hija que se está desviando, necesitas pedir la guianza de Dios, mi hermano. Y aún mientras estén caminando en los caminos de Dios, también necesita usted el poder guiar a sus hijos a través de la palabra de Dios. El poder tener esa sabiduría, la enseñanza bíblica, mis hermanos. Porque desafortunadamente la literatura actual de psicología te va a enseñar algunas cosas que no son de acuerdo a los principios bíblicos.
Y necesitamos principios bíblicos. Si tú quieres tener hijos que caminen con Dios, tú necesitas principios bíblicos. El Señor te va a enseñar. Fíjese lo que dice Deuteronomio, el capítulo 11, verso 1 hasta el 2. Dice, este libro, mis hermanos, nos enseña como padres lo que necesitamos hacer. Deuteronomio 11, verso 1 hasta el 2 dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran amor, su gran despliegue de fuerza y poder. Mis hermanos, usted y yo, tal vez, miren, como les digo, cada uno de nosotros tiene experiencias, y usted, como si usted es ha sido buscado de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sus hijos no han tenido esa experiencia, pero fue usted el que ha tenido esa experiencia, y está en usted el poder enseñarles a sus hijos, el poder enseñarles que respeten, que aprendan. ¿Me está entendiendo? Amén. El poder, mis hermanos, ver a través de la Escritura. Los hijos anteriormente, mis hermanos, eran criados por la Escritura, y no había necesidad de otro libro. Ahora tenemos cientos y miles de libros en los cuales queremos estudiar y ver cómo criar a nuestros hijos, cuando la verdad, mis hermanos, el manual, todo carro que usted compra, cualquier equipo que usted compre, viene con un manual, ¿cierto? Viene con un manual del dueño, del empleado, the owner's manual, que le llaman. Este es nuestro manual. Usted, mi hermano, viene de Dios. Usted viene del corazón de Dios. Este es el manual que usted necesita. Cuando hay un desperfecto, cuando hay alguna cosa, usted necesita ir a la palabra de Dios. Amén. Desafortunadamente, muchas veces cuando vienen los problemas, no vamos a donde deberíamos de ir, al recurso que tenemos, que Dios nos ha dado. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 11, versos 19 y 20 dice: enséñalas a sus hijos y respétenlas. Mis hermanos, el poder, no simplemente yo me aprendí la palabra, pero enséñalas a tus hijos. Que es importante, mi hermano, que usted también lea la palabra. Lea la palabra, que sus hijos lo miren a usted, mis hermanos, leyendo la palabra. Porque va a llegar un día, mis hermanos, de que usted o sus hijos van a necesitar, y la palabra de Dios va a ser el camino para que usted pueda guiar. Ese va a ser el mapa, mis hermanos. La vida no es fácil, ¿cierto? No es fácil, viene con problemas, viene con dificultades, pero Dios nos da la pauta a seguir. Debemos nosotros de enseñarle a nuestros hijos, y repítanselas. Dice, cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, necesitamos seguirle. Dice, cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanla de los postes de su casa y en los portones de su ciudad. Mi hermano, usted pensará: hombre, qué religioso. ¿Para qué tanta religión y qué tanto versículo? Pero, mis hermanos, la palabra de Dios nos ayuda. En momentos difíciles, mis hermanos, si usted aprende la palabra de Dios y usted enseña la palabra de Dios a sus hijos, mis hermanos, eso va a ser algo que les va a ayudar en el camino. Proverbios dice: instruye al niño en su carrera. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero necesitamos instruirle a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles: mi hijo, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Porque su palabra lo dice. Y mis hermanos, cuando usted y yo modelamos a Cristo, modelamos la palabra, nuestros hijos van a creer. Próximo domingo yo le voy a hablar acerca del asombro. Mis hermanos, ya no nos asombramos. Hemos perdido el asombro de todas las cosas. Hemos perdido el asombro de Dios. Ya no nos asombramos con Dios. Ya no nos asombramos con ninguna cosa. Nuestros hijos ya no se asombran de nosotros, de Dios mucho menos, porque nosotros no hemos mostrado asombro hacia Dios.
Necesitamos, mis hermanos, el poder enseñarle a nuestros hijos. Mis hermanos, yo doy gracias a Dios, como dijo mi mamá, híjole, ni el madre o del padre. Pero gracias a Dios por mis papás. Porque mi mamá me decía, chueca o derecha, soy tu madre. Y sí es cierto, usted le mira un brazo y uno lo trae chueco y el otro está derecho. Chueco o derecho, soy tu madre, le decía. Pero gracias a Dios, mis hermanos, por mis padres que me inculcaron, que me enseñaron. ¿Usted cree que yo quería ir a la iglesia cuando era niño? Por eso estoy en la iglesia del Nazareno así, mire, atufado. Tal vez no me acuerdo qué haya pasado, pero yo sé que estoy enojado. Y de que salimos del hotel, también estaba enojado. Yo había amanecido con la gorra atravesada, amanecí amonrollado, amanecí márgaras. Desde que salí, desde que me levanté, algo me hicieron, a lo mejor no me dieron desayuno, alguna cosa, y salí yo enojado. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que aún, mis hermanos, mire, había momentos cuando estábamos en la iglesia en Nazareno, en La Paz, y estábamos como pis y corre, playa, cine, a donde podíamos ir, y nosotros teníamos que ir a la iglesia. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que sabe qué, que nos enseñaron buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias a Dios por padres, mis hermanos, estrictos. Y déjeme decirle, mi abuela también fue estricta, porque a mí me tocó ir con mis abuelos a checar a mi tío si estaba en la escuela. Y yo, niño, y ahí pasábamos por la escuela. Mi abuela le había comprado un carro a mi tío, un Challenger. Le había comprado en esos tiempos, muscle car. Mi abuela le compró un carro a mi tío. Y mi abuela y mi abuelo ahí van. No tenían negocio andar allá para el lado de la escuela, pero allá iban y mi abuela iba manejando. Ahí está el carro, quiere decir que ahí está. Yo aprendí también, mi hermano. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios, a mi papá, mi hermano, cuando andaba mal en la escuela, cada mes, mi papá llegaba a la escuela, hijo, le decía yo, y ya nomás miraba yo el Chevy no va a pasar, y yo ya, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Cuando llegue a la casa, Señor, el juicio divino, Señor. Pero gracias a Dios, mi hermano, que fue mi papá a mi graduación de la escuela, que terminé la escuela. Gracias a mi papá yo terminé la escuela. Gracias a él. Porque si no, no hubiera terminado. A lo mejor me hubiera echado a perder. Andaba con una bola de marihuanos y toda la cosa. Éramos puros hombres y se fumaban cigarros de guerra. Y nos salíamos a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Vámonos. Pero ahí iba mi papá, ¿cómo estaba? Al Dani en el 5º año lo entregaron con todo y nachas al maestro. Yo lo miré. Le dijo mi papá al maestro, ahí se lo entrego con todo y nachas. O sea, súmesela. A mí en 2º de primaria me dieron, en 3º de primaria me cintarió el maestro, en 1º de primaria mi tía se dio vuelo conmigo. Y número 3, como decía mi abuela, yo era canelita fina. Número 3, mis hermanos, necesitamos enseñar a nuestros hijos en amor. Uno de los problemas a veces que tenemos, mis hermanos, es que cuando nosotros queremos regañar, andamos encendidos. Y sabe que uno de los problemas que ha habido muchas veces, mire, y eso lo cometieron mis papás, porque mi mamá me decía, nomás que llegue tu papá, vas a ver. Mi papá andaba trabajando allá en el trabajo. Y yo pensaba, como buen hijo,
¿para qué hacerlo sufrir a mi papá con mis problemas? Aquí tratemos tú y yo decía, ¿no? En mi mente no lo respondía, porque si no, no usted lo estuviera contando. Pero ¿sabe qué? No se espere usted como padre. Espérate que llegue tu papá. Usted está lidiando con sus hijos. Usted lidia con sus hijos. No sabe qué hacer. Pídale dirección a Dios. Ay, Señor, yo no sé qué hacer con esto. ¿Te lo llevas o te lo mando? Pero el poder enseñarles a nuestros hijos con amor, mis hermanos, el poder pedirle a Dios y poder amar a nuestros hijos. Colosenses, el capítulo 3, verso 21 dice: y ustedes los padres, dice, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es decir, dice, no hagas enojar a tus hijos. No andes como padre, no andes picando a tus hijos. A ver, voy a hacer enojar, lo voy a hacer enojar. A ver, ¿por qué? Porque no podemos hacer eso, mis hermanos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos con amor. Mi hijo, ven para acá. Híjole, yo no sé a usted si le gustaron a usted las matemáticas. A mí nunca me gustaron las matemáticas, porque mi papá me decía: cuando llegues a la casa vamos a ajustar cuentas. Y por eso nunca me gustaron las cuentas. Pero ¿sabe qué? Necesitamos educar a nuestros hijos en amor. Mis hermanos, algo bueno de la actualidad es que podemos dialogar con nuestros hijos y poder decir: mira, amigo, ven para acá, hiciste algo mal. Denle primero y después, amigo, te pegué por esto. Y usted ha escuchado el dicho cuando dice: me va a doler más a mí que a ti. Cuando le hemos dado a nuestros hijos, ¿cuántas veces nos ha dolido más a nosotros que a nuestros hijos? A mí me dolió una ocasión cuando le di al Totó y sentí tan culpable ese día que lo llevé a la escuela y le tuve que pedir perdón a mi hijo y llevarle lonche, porque realmente aprendí que me dolió más a mí que a él. El poder enseñarle a nuestros hijos con amor. Hijo, te doy porque te amo. Usted no quiere, es que ya no se golpea a los niños. Mi hermano, Proverbios nos dice que necesitamos, si nuestros hijos se están caminando mal, necesitamos darle. Mis hermanos, vale más darle su riatazo al chamaco, mis hermanos, a que alguien más en la cárcel nos vaya a dirigir: haz esto, haz lo otro, y ahí sí vas a caminar derechito. Mis hermanos, necesitamos darle a nuestros hijos cuando se portan mal. ¿Sabe qué? A veces a nosotros ya sin razón nos daban, ya no, hasta de noche nos daban golpes. A veces nos daban, bueno, no sé si nos dieron golpes, pero cuando le decían: ponte a comer, le daban el trancazo, comenzabas a comer y la comida todavía te salía sangre, ¿no? Necesitamos, mis hermanos, miren lo que dice Proverbios, el capítulo 3, y ya voy a terminar. No traigo reloj ahora porque el Seer estaba platicando la semana pasada y lo castigué. Proverbios, el capítulo 13, verso 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Óigalo. Si tú no corriges a tu hijo, a tu hija, es porque lo aborreces. No me importa cómo se porte. Que haga lo que quiera. Si tú no corriges a tu hijo, dices, estás aborreciendo a tu hijo. Mas el que ama, desde temprano lo corrige. Mis hermanos, por eso les digo, los hijos somos como los carritos de Walmart. Usted necesita guiar a ese carrito. Usted agarra bien el carrito y no deje que se le vaya. No deje que se le vaya, porque si usted suelta el carrito se le va a ir de lado.
Si usted suelta a su hijo se va a ir de lado. ¿Sabe por qué? Porque la tendencia del hombre siempre es hacer el mal. La Biblia lo dice. La tendencia del hombre es siempre hacer el mal. Siempre. Porque somos cabezas duras. Y mire lo que dice Proverbios. Proverbios nos dice, capítulo 22, verso 15, dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Se acuerda lo que decía anteriormente? Necio significa rebeldía. Si usted dice la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, ahí viene, mis hermanos, somos rebeldes y necesitamos poder enseñarle a nuestros hijos en amor. Y ¿sabe qué, mi hermano? Déjeme darle un cuarto punto: ore por sus hijos. El poder orar por nuestros hijos, poder estar intercediendo por nuestros hijos. Sean salvos, no sean salvos, usted ore por sus hijos. Ore por sus hijos. Mis hermanos, ore, mis hermanos, porque sus hijos puedan encontrar a una pareja correcta. Necesitamos orar por nuestros hijos. Yo el otro día, yo no sé de dónde, yo me puse a orar por un pelado que ni conozco todavía. Y yo le decía a Dios que ame a mi hija, que te sirva. Necesitamos orar y por nuestros hijos, mis hermanos, cubrirlos con oración, mis hermanos, desde que salen hasta que regresan. El poder bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son un préstamo, regalo de Dios, mis hermanos, el poder cuidar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, es mi deber el poder corregirlos, enseñarles a estar orando por ellos. Mis hermanos, como les digo, nuestro trabajo no termina. Así como el trabajo de la mujer en la casa nunca se acaba, ¿cierto? Usted se da vuelta y ya encontró un chorro de platos porque el jefe de lavaplatos no llegó. Y usted es el jefe de lavaplatos. Y mi hermano, necesitamos orar por nuestros hijos. Mis hermanos, necesitamos aprender cómo corregir, guiar, criar a nuestros hijos. Mis hermanos, yo doy gracias a Dios por mis hijos. Cuando nos subíamos al carro, le decía yo a mis hijos, pasaba lista y le decía: lista, Lila. Y Lila decía: lista. Y le preguntaba: listo, Toto. Listo. Le preguntaba: Lizzy, lista, Lizzy. Y apenas comenzaba a hablar: lista. ¿Lista, mamá? Lista. Hoy en la mañana, Marisa me dejó un mensaje con estas palabras. Y me dijo: estoy lista. Estoy lista para enfrentarme el mañana. A mis hijos los enseñé con dichos. Les decía a mis hijos, comenzaron a hacer algo, les decía: hazlo bien o no lo hagas. El flojo trabaja doble. Y les dije: lo cortés no quita lo valiente. Mis hermanos, mis hijos están listos. Están listos para amar a Dios. Están listos para enfrentar el mañana. Están listos para decirle a sus hijos y alistarlos para la nueva generación. Es una pregunta que usted y yo necesitamos hacer. Criar a nuestros hijos para que usted del día de mañana pueda
terminar y decir cuando mire a sus hijos: he terminado bien. I finished well. I finished well. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en este día, Señor. Padre, tenemos una gran responsabilidad como padres de familia, Señor, de poder crear, de enseñarles a nuestros hijos, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios, por los hijos, Señor, que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, porque nos has confiado, Señor, vidas, oh Dios. Señor, has visto en nosotros, Señor, que podíamos, Señor, con ese encargo, Señor. Y Señor, te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder, Señor, seguir guiando, criando, enseñándoles en amor a nuestros hijos, oh Dios. Padre, para que puedan ver en nosotros, oh Dios, que te hemos amado, Señor. Que hemos hecho, Señor, lo que tú nos has encomendado hacer, Dios, con la crianza de ellos. Padre, yo te pido, Señor, por cada padre de familia en este lugar, oh Dios. Padre, que si hay alguna cosa, Señor, cambios que necesiten hacer como padres, oh Dios, puedan hacerlos, oh Dios. Y poder, Señor, pedir tu guianza, Señor, pedir tu dirección, oh Dios. Señor, poder tener sabiduría tuya, Señor. Señor, reafirma, Señor, estas palabras, Señor, en aquellos, Señor, que ya lo saben, oh Dios. Pero yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, oh Dios. Para que podamos guiar a nuestros hijos, Señor, amarlos, Señor, en tus caminos, oh Dios. Para que nosotros también estemos orgullosos de nuestros hijos, oh Dios, cuando los miremos, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esplendor de un rey, Dígaselo, vestido en majestad. vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está, Cubierto está de luz. cubierto está de luz, Venció la oscuridad. venció la oscuridad, Y tiemblan a tu voz. y tiemblan a tu voz, Y tiemblan a tiemblan a tu voz. Grande es Dios, cántale por grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios, grande es Dios, cántale por grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios. Una vez más cantamos. Grande es Dios, cántale con grande es Dios, y todos lo verán.
Dios, por este tiempo en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Para que haz que esta palabra, Señor, pueda, Señor, caer en un terreno, Señor, fértil. Señor, en un corazón hambriento por tu palabra, Señor, hambriento, Señor, de ti. Señor, te bendecimos, oh Dios. Damos gracias, Señor, por cada padre de familia, Señor, por cada hombre, Señor. Señor, que tú nos has dado, Señor, el privilegio, Señor, de poder ser, Señor, padres, Señor, de nuestros hijos, oh Dios. Y no simplemente, Señor, de aquellos que biológicamente, Señor, pero aquellos que espiritualmente, Señor, nos han dado, Padre. Te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes, oh Dios. Que podamos, Señor, ser obreros fieles, Señor, a ti, Dios. Para que podamos ser padres, Señor, fieles a ti, Dios. Fieles a tu palabra, Señor. Fieles a tu presencia, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, oh Dios, en este lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.